la gracia del humor con sentido, con ese juego de palabras del consentimiento, pero también de poniendo énfasis en un hecho que me parece fundamental para entender el humor como instrumento clave en, en el proceso de aprendizaje y de enseñanza, en el clima general de las tradiciones espirituales en general y en particular del sufismo, con todas esas imágenes, ¿verdad? Aquellos maestros taoístas que aparecen siempre riéndose porque lo central de su enseñanza consistía en que llegaban a un lugar y reían, y entonces en eso residía la clave de su transmisión. Bien, ya he hablado un poco de la importancia que tiene en un contexto vivo de transmisión espiritual el humor como instrumento de canalización, de mediación, de articulación de las experiencias y como escape a las posibilidades de obsesión o de rigidez que conducen al fanatismo y a la tensión con la diferencia. Entonces, el humor muy importante en esos sentidos se ve reflejado de manera muy importante, en particular en la obra de Rumi, por poner un gran ejemplo, en el Masnavi, en un libro consagrado al amor, a la transformación, que tiene tantos episodios relativos al faná, ¿verdad? La extinción del yo, pero tanta celebración alegre de la existencia, nos encontramos decenas de pasajes de humor hilarante. A veces es un humor tan extremadamente hilarante que muchos mulás tienen dificultades, hablo literalmente, tienen dificultades para aceptar que ciertas partes del Masnavi sean parte del libro porque les resulta escandaloso, ¿verdad? Este humor de Rumi no tiene tabúes. Utiliza imágenes del humor más extremo, de humor que incluye escenas de sexualidad en medio de la oración, incluso de bestialismo, escenas extremas, ¿verdad? Solo tengo para aquellos que lo hayáis leído que evocar la historia del secreto de la calabaza, por ejemplo, para que entendáis a qué me estoy refiriendo. Rumi en el siglo XIII introdujo la figura de Juha, que es como surge el personaje que se está llamando Nasruddin, surge inicialmente ya en Inna Nadim, en el siglo X tenemos un repertorio de estos cuentos de Juha. Posteriormente este personaje árabe confluye con otro personaje llamado Nasruddin y aproximadamente en el siglo XIV mameluco se sintetizan y el corpus de historias de sabiduría humorística, de humor sabio, que de ello hablaré ahora, pues se viene a consolidar en esa época y a partir de entonces las figuras en las que se aglutina el humor sabio, se llame Nasruddin, se llame Juha, pasan a ser una. Bien, pues Rumi lo llama en su Masnavi Juhi, ¿de acuerdo? Y entonces en el mundo persa ya tenemos a Juhi, al menos desde el siglo XIII. Bien, eso era una pincelada de historia, pero sobre todo lo que quería apuntar es la importancia de comprender la diferencia entre un sentido del humor banal, que es como normalmente se vive el ámbito del chiste en nuestro entorno sociocultural, donde se cuenta un chiste porque hace gracia por una aparente incongruencia, ¿de acuerdo? Y algo provoca la risa, la ruptura de una cierta lógica, de una cierta linealidad, y algo nos hace reír, y sobre eso se ha reflexionado mucho, ¿verdad? La naturaleza de la risa y qué la produce. Pero en el marco del sufismo en particular, y de cualquier tradición espiritual y de cualquier tradición sabia, lo que nos encontramos es un humor con sentido, ¿verdad? Un humor con intención y sentido, y esa es la clave de este humor, que no es un humor solo para relajar, para soltar, sino que es un humor que conduce a abrir la percepción, a abrir la mente al dominio de la intuición, a liberarse de las cadenas de una lógica rígida y de un abordaje mental de las realidades y por tanto nos hable, como sugería Arnau, a una visión de diversas perspectivas, abre la perspectiva, ¿verdad? Para que podamos ver las realidades desde diversos lugares. En este humor cada relato es un espejo, por ese principio que decía Eloísa, por el cual cada relato, cada cuento maravilloso, cada chiste sabio es una narrativa en la cual todos los personajes obviamente son aspectos de nuestro propio ser. Por tanto, lo que aquí nos vamos a preguntar es ¿cuál es el burro de mi ser? O sea, ¿quién eres tú en tanto que burro?
¿vale? Con esto no quiero llamaros burros, sí, sí, más bien sí, es lo que estoy haciendo. Estamos hablando de chistes sobre burros, para burros, porque en nuestra, digamos, una de las dimensiones de cada uno de nosotros es nuestro burro interior. Bien, entonces está ese microcosmos en el cual todos los personajes son aspectos de nuestra interioridad. Y ahí lo que os voy a proponer es un abordaje interpretativo de los relatos para entender el modo en que tienen sentido. Es decir, que un sufí en principio, entiendo yo, cuando cuenta un relato humorístico, lo está contando a la manera de un espejo que está reflejando tus actitudes. Si se le cuenta a alguien es con la intención de reflejar sus actitudes psicológicas. Por ejemplo, la persona puede estar experimentando un bloqueo y el cuento va a tener la función de mostrarle como en un espejo los elementos de su situación, de manera que su atención interna, desbloqueando la mente, pueda liberar sus recursos para cambiar de perspectiva y poder integrar su experiencia. Bien, en esta línea me gustaría dedicarle estas palabras a ese maestro que ha evocado Jordi, que era un gran sufí, Horus Gubench, a quien tuve la fortuna de conocer ya bastante joven y luego de reencontrar varias veces en mi vida. La primera vez que yo le conocí, estábamos comiendo juntos con más personas y entonces yo le tenía al lado. Y entonces toda la situación transcurría muy cordialmente, pero en un momento dado nos contó esta historia de Nasruddin. La historia era que en cierta ocasión Nasruddin estaba comiendo con más gente y entonces de repente se le escapó un aire bastante sonoro. Entonces, para disimular, Nasruddin movió la silla en el suelo para hacer ruido y que pareciera que aquello era una sucesión de ruidos de la silla. Y entonces el que estaba al lado le dijo, sí, sí, Nasruddin, el sonido es el mismo, pero ¿y el olor? ¿Vale? Entonces esta referencia que, vale, puedes imitar el sonido de tu ventosidad, pero no puedes evitar que se manifieste su aroma. Bien, en ese momento, la manera en que irrumpió ese relato en la situación y lo que eso podía significar para los presentes, en particular para mí, estuvo muy claro para mí lo que a mí en particular me estaba diciendo con ese relato, que luego me sirvió, ¿no?, como motivo de reflexión y de recapitulación acerca de mis actitudes, de una cierta impostura, ¿verdad? Entonces a mí me sirvió mucho ese relato. En otra ocasión estábamos en la plaza de Cardenal Belluga, aquí en Murcia, porque había venido a visitar la ciudad con su mujer, estaba organizando una ruta siguiendo las huellas de Ibn Arabi. Entonces, con ese motivo nos encontramos y estábamos ahí muy cálidamente charlando y intentábamos organizar esa posible ruta, pero lo hacíamos de una manera muy relajada. Entonces, la mujer, que es alemana, de repente dijo, bueno, muy bien, pero aquí hay que poner orden, o sea, vamos a estructurar esto y tal, y citó el hadiz del profeta que dice, confía en Dios, pero ata la pata de tu camello. Entonces nos estaba diciendo, vale, lo estamos haciendo aquí todo a la que te criaste, pero vamos a clarificar la situación. Y entonces Oruch respondió, bueno, sí, sí, pero el profeta dice, ata la pata de tu camello, pero eso solo se aplica en el caso de que tengas un camello. ¿Vale? Entonces fue una manera muy divertida de Oruch de dejar en suspenso la tensión de organizar las cosas muy escrupulosamente. Enfatizó el dejar que orgánicamente las cosas se encontraran su lugar y se fueran organizando, ¿verdad? Entonces, bien, incluso con referencia a un hadith no tuvo ninguna duda en recurrir al humor para impactar positivamente de una forma creativa en la situación. Bien, pues este es un ejemplo que, como en el caso de este maestro, he tenido ocasión de vivir en muchos contextos de sufismo vivo, apreciando siempre la importancia de que un relato vaya acompañado de una intención y de un sentido. Entonces, quisiera, porque para mí el humor es muy serio, es un sexto sentido, yo creo que el sentido del humor es una dimensión fundamental, vital de toda relación consigo mismo y con los demás, es lo que articula las formas de la empatía, lo que nos da perspectiva, lo que nos permite
movernos de un estado de conciencia a otro con fluidez, sin lo que nos permite liberarnos de los enfoques del apego y del dolor y vivir las cosas como celebración. Y os quería proponer, porque yo lo hago con mis estudiantes en la universidad, traducimos historias de Juha, del árabe, y finalmente nos pensamos, bueno, ¿y este cuento qué significa? ¿En qué contextos podría contarse? De modo que además de ser divertido de una manera anecdótica, sea también un mensaje, sea verdadera comunicación profunda con el ser del otro. Para ello, voy a recuperar un par de relatos de los que nos ha presentado Eloísa, que tuvo la amabilidad de mandármelos hace un par de días para que pudiera contemplarlos un poco. El primero que quiero compartir es ese en el que tenemos un burro, 2 burros, 3 burros. Entonces, sigamos ese método que os propongo. ¿Qué significa este relato? No estoy proponiendo que podamos reducir un relato que es un símbolo vivo polivalente, que puede tener muchas funciones, muchas intenciones, muchos momentos, a una sola lectura. No os propongo una interpretación reductiva, pero voy a plantear alguna de las interpretaciones que a mí me suscita, por ejemplo, este primer relato. Habéis visto que entonces Nasrudin montó en su burro para ir al molino. Entonces tenemos a Nasrudin, una figura que nos representa en ese momento como interioridad. Tenemos al burro y nos podemos plantear cuáles son los posibles significados de un burro. Y tenemos un molino. Un molino es inmediatamente una rueda de molino, es decir, hay un círculo implicado. Y luego tenemos a los vecinos. Los vecinos representan siempre la alteridad. Si es un vecino, es el otro. Si son varios vecinos, es el colectivo, es las diversas presencias de la alteridad del otro. Y ellos le piden, ya que vas al molino, llévate también nuestro trigo. Es decir, lo que Nasrudin va a llevar en su burro al círculo es todas las simientes que han recolectado. Va a llevar semillas, que son las de cada uno, de todos los otros, pero son también, van en diversos sacos de pluralidad, de diversidad, y esto conecta con lo que ha dicho Arnau de la unidad y la multiplicidad, pero va a llevarlo Nasrudin a que en el círculo se muelan de manera que todas esas simientes y todos esos sacos diferenciados se van a convertir en una única sustancia que es la harina, que al estar reducida a ese polvo primigenio va a ser una sustancia única, unificadora de toda esa diversidad. Bien, el caso es que el burro significa muchas cosas. Pensadlas. ¿Qué es un burro? Un burro, por una parte, puede ser un burro en el sentido de ser ignorante, ¿verdad? ¿Qué burro eres que no sabes, no? Puede representar la ignorancia. Puede representar la docilidad, porque el burro es también obediente, por otra parte. Y por el contrario, también puede representar la tozudez. Puede ser perseverante, persistente, que va para allá como un burro, no va con ojeras de burro, pa'lante, pa'lante. Entonces también puede representar, curiosamente, por ejemplo, una actitud de ceguera, de fanatismo. Puede, en primera instancia, lo que un burro representa como cualquier animal es la animalidad. Entonces puede representar el aspecto, por ejemplo, en Rumi esto sucede frecuentemente. Si lo vemos en el caso del cuento de la calabaza, del secreto de la calabaza, el burro representa el encuentro con la realidad animal de sí mismo, es decir, el mundo pasional, el mundo de la identificación, del apego a la dimensión más propiamente física, sensual, externa de la realidad. Pero también el burro es una montura y por tanto, como vehículo, el burro representa toda mediación, todo aquello en lo que nos subimos, todo aquello que son nuestros medios de interpretar. Y ahí va a representar también los modelos de representación, de gramática, de erudición, cuando va, etcétera. Bien, pero hay un aspecto muy importante del burro que ya no es símbolo universal, que también lo es, pero es particularmente símbolo cultural y contextual porque es coránico. Entonces, en este relato hay un claro referente coránico, que es la única vez que se menciona al burro en el Corán y se le menciona como un burro cargado de libros. Pues para Ibn Arabi, por oposición al caballo hayal, como de la raíz hayl de imaginación, el caballo que representa la imaginación activa, por tanto la visión inmanentista de la teofanía, frente a él está el burro, que es la actitud intelectual. El burro, curiosamente, si por un lado representa la ignorancia, como símbolo islámico representa la actitud intelectualista, es decir, los procesos de identificación con la mente y, por tanto, con el análisis, las categorías, la diferenciación.
¿De acuerdo? Así que la actitud de los intelectuales, diferenciándolo todo, clasificándolo todo, interpretando, frente a la experiencia del caballo de la intuición directa, de entrar directamente al misterio a través de las imágenes, de los símbolos. Y de hecho Ibn Arabi nos propone el camino de la primavera y dice, vayamos en burro, no en burro, perdón, en mula, que es un híbrido, por el camino de la primavera. Así, en el equilibrio de la imaginación y del intelecto. Bien, pero en este cuento esta dimensión de la montura como mediación y por otra parte del intelecto es particularmente importante, porque es un cuento pitagórico, de tradición pitagórica. Fijaos la insistencia en este cuento que nos ha dicho Eloísa, los vecinos, son 9 vecinos que le han dado 9 burros cargados de trigo. Entonces aquí el 9 es fundamental, porque cuando va Nasruddin, entonces sucede que al girar la cabeza cuenta solo 9 burros. 9 en el mundo simbólico numérico, el 1 es el alfa y el 9 es el omega. A su vez, al transitar al 10, vuelve a la unidad original, ¿de acuerdo? Pero toda la escala numérica y por tanto también el alfabeto árabe, del 1 al 9, del 10 al 90, del 100 al 900 y vuelta a la unidad en las 28 letras. Entonces hay siempre este movimiento en que el 9 es la expresión plena de toda multiplicidad. Cuando giramos en el círculo de las 9 cifras, estamos girando como la rueda del molino en el círculo de la existencia, cuyo centro es su aspecto no dimensional. Es la esencia a la cual todas las cifras están conectadas, porque toda cifra es una expresión del uno en la multiplicidad, es un nombre divino en un proceso teofánico. Por ejemplo, el 2 es 1, 1, el 3 es 1, 1, 1. Así que todas las relaciones numéricas del 1 al 9 en la multiplicidad nos remiten a la unidad esencial. Bien, cuando Nasruddin desmonta del mundo de su montura, desmonta de su intelectualidad, desmonta del análisis, entonces cuando se baja del burro, Nasruddin cuenta y ve que hay 10. Es decir, ve que en realidad toda multiplicidad vuelve a la unidad esencial. Entonces, todo ese movimiento circular hace que todos sus pasajes en las instancias de las cifras vuelvan al centro esencial, que es su origen, su unidad y su inclusividad. Entonces, fijaos, este proceso se repite varias veces. 9 burros, el análisis del intelectual, las categorías, distinguiéndolo todo, el mundo de las cosas diferenciadas. Ah, no, me bajo y vuelvo a la unidad, vuelve a haber 10. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le pasa esto, llega un momento en que dice, bueno, es que si me subo a la montura del análisis, de la intelectualidad, entonces con la mente siempre solo hay 9. Ahora, cuando me bajo, hay uno. ¿Vale? No son 10, sino 1. Esto es un principio pitagórico claro. Entonces dice, mejor que vaya a pie. Ir a pie significa estar erguido en el centro del círculo. ¿De acuerdo? Bueno, pues os doy un ejemplo de un tipo de interpretación donde tenemos aquí al burro en realidad representando el análisis de la mente y sin embargo el bajarse de la montura de las mediaciones como percepción de la unidad esencial. Y teníamos otro cuento posible, que son los 2 últimos que ha contado Eloísa, que es el burro y la vaca. Nuevamente tenemos elementos universales, símbolos universales y símbolos culturales. Para una persona familiarizada con el Corán, la vaca inmediatamente nos remite a la más larga de las azoras del Corán, que se llama así, la vaca. Entonces la vaca, uno piensa el burro, ya hemos dicho todo lo que puede significar, algunas cosas de ella, de tantas. Si pensamos, ¿y la vaca qué significa? Inmediatamente sentimos un intenso referente coránico, ya que está allí mencionada y que es es la zora, de hecho, a la que Jordi ha hecho referencia. Esas primeras aleyas, empezando por las letras misteriosas Alif Lam Mim, viene de la zora de la vaca. Bien, pues entonces, fijaos, hay otro elemento que siendo símbolo universal es particularmente abrahámico y que es el tema de la leche. Aquí nos vamos a encontrar con que está Nasruddin, está la mujer, está el establo y Nasruddin ya tiene un burro.
El burro siempre está ahí, porque el burro siempre lo tenemos. El tema es que hace falta, la mujer le insiste. Tenemos una polaridad masculino-femenino. Normalmente, si el masculino es activo, viene a simbolizar el espíritu y entonces lo femenino, la mujer, viene a simbolizar el plano del nafs, el plano psíquico, y el burro el plano más corporal, animal, físico, etc. Pero esto siempre puede cambiar, ¿verdad? Porque los símbolos, hay una transitividad simbólica y un símbolo puede cambiar de naturaleza. Aquí yo entiendo que lo esencial entre la relación del hombre y la mujer es que aquí la mujer es el aspecto receptivo solicitando la necesidad de articular en la experiencia de Yuja como expresión total del individuo lo fundamental que sería que en este espacio haya una vaca. Y dice, compra una vaca para que aprovechemos la leche, ¿vale? Entonces, aquí la leche es elemento fundamental porque nos remite a ese hadith en el que, al relatarle al profeta un sueño en el que se vertía leche, se bebía leche, el profeta lo interpreta diciendo, la leche es el conocimiento. Bien, esto es inmediato, ¿verdad? Porque de la esencia de lo que surge de una, en fin, en este caso de la vaca, es la leche. Nos acordamos de esas vírgenes que hay en los museos, ¿verdad? Medievales, en las que del pecho de la virgen sale un chorro de leche que va a la boca de un santo. Esta es la transmisión mariana del conocimiento a través de la leche. La leche entonces significa la transmisión del conocimiento. Bien, así que en este cuento, en el establo solo cabía en burro, es decir, Nasrudin en ese momento solo tenía espacio para la dimensión de su burro. Estaba totalmente apegado a sus procesos mentales como intelectual analítico. Estaba viviendo la realidad solo. O bien lo entendemos desde la perspectiva de la animalidad y del apego a la dimensión física, o bien en tanto que apegado a las categorías y a los análisis. La mujer le insta en este proceso de transformación del alma a que haya también una vaca que dé leche de conocimiento. Y entonces él reza, pero en este proceso ritual de búsqueda de transformación, ya que los dos no cabían, fijaos, no cabían al mismo tiempo el burro y la vaca, porque el burro del análisis no dejaba que estuviera en el establo la vaca de la inspiración del conocimiento. ¿De acuerdo? Así que o bien estás abierto a la inspiración o bien estás en el análisis. ¿Verdad? Aquí la oposición burro-vaca. Así que él rezó diciendo, porque apegado a su nafs, a su estadio inferior, decía, quita la vaca para que mi burro esté más cómodo. O sea, déjame solo con el burro que yo estoy aquí tan a gusto. Aquí nos encontramos un aspecto de los cuentos de Yuha, de Nasrudin, que es la ambivalencia. Te está diciendo una cosa, pero está sugiriendo lo contrario. En realidad la oración sería de signo distinto. Sería, libérame de mi apego a la dimensión del burro para que pueda realizarme en la recepción de la leche de la vaca. Pero claro, aquí el chiste está en que está pidiéndole a Dios lo contrario. Pero entonces pasan unos días y curiosamente se encuentra su burro muerto. El burro muerto siempre significa, o tiende a significar, entre otras posibilidades, el faná, la muerte del yo inferior apegado tanto a la dimensión del análisis y por tanto de la multiplicidad, como al alma pasional identificada con los estados y con las pasiones inferiores, ¿verdad? Entonces, de una manera muy humorística, con la gracia que es a la vez graciosa y que nos revela la baraca en estas dos dimensiones, ¿verdad? De la gracia y la gracia que se presenta en la existencia como algo gracioso, porque cuando celebramos la existencia es gracioso. Es gracioso todo lo que se presenta como conflicto en el mundo del análisis a la luz de una intuición de la unidad, es gracioso también. Entonces, se queja a Dios y dice, Dios mío, no te ofendas, pero aún no sabes cuál es la diferencia entre una vaca y un burro. Y podemos pensar, caray, está siendo irreverente, ¿no? Y nos hace gracia esta relación de oración absurda, ¿no? En que desde su aparente ignorancia se está quejando de la ignorancia divina. Pero aquí tenemos la inversión y lo que está diciendo es que una vez que ha experimentado el faná y que su burro, su apego
a la montura, a la mediación ha muerto, entonces se encuentra con un estadio de conocimiento indiferenciado. La intuición como síntesis capaz de unir los opuestos. Y entonces se encuentra en presencia de una divinidad de lo indiferenciado, lo que se llama en la tradición sufí ahadiyya, la unidad indistinta, por la cual entonces todos los nombres divinos ya no son diferenciaciones en lo múltiple, sino que son sinónimos. Todos ellos designan la unidad única, teofanizándose en todas las formas. Entonces, este lugar que aquí ocupa Nasruddin presentándose como ignorante, en realidad está revelando su transformación en conocedor de la unidad esencial del ser. Bueno, pues un par de historietas de las cuales os planteo interpretaciones un poco extremas, ¿verdad? Porque podríamos comenzar para decir, a ver, ¿cuál es el sentido evidente de este? ¿Qué otro sentido? Aplicaciones psicológicas, pero podemos también encontrar en estos relatos auténticas aplicaciones metafísicas y una pluralidad de sentidos, ¿vale? Esa es la virtualidad simbólica de un relato sabio. Y por tanto, el burro va a significar muchas cosas. Tenéis decenas de relatos. Tengo un libro libanés que tiene un capítulo, debe tener al menos 200 relatos de Nasruddin y su burro. Y ahora pensaréis, bueno, pero en el Islam esto es conocido. Pues os puedo decir que sí, que a diferencia de nuestro contexto cultural, donde la gente apenas está familiarizada con la posibilidad del humor sabio, y con esto acabo, me he encontrado muchísimas experiencias vitales de interlocutores en el mundo islámico conscientes de esta dimensión, que solo contarían uno de estos chistes, como era el caso de Oruch Guvench, con una intención de comunicarse con el ser interno, comunicarse profundamente. Es decir, al mismo tiempo, hacer reír como celebración de la flexibilidad, de la gracia, de la apertura a las perspectivas, y al mismo tiempo comunicarse de ser esencial a ser esencial con el otro en un nivel profundo. Y vaya rollo que os he soltado y cuántas burradas que habré dicho, así que muchas gracias y ahí lo dejamos y abrimos el debate